Padre Cristo, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 12:39. Mateo 12:39. Mateo 12:39. Amén. Dice así el 39. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Dice otra vez el 38. Entonces, dice el 38, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué señal buscaban ellos? Bueno, ellos buscaban una señal así literal, que hiciera algo, como el profeta Elías. Y dijo el Señor: ¿por qué? Porque a los religiosos no le bastaba las sanidades, no le bastaba que los ciegos miraran, que los leprosos fueran limpiados, sino que ellos querían ver a su antojo un milagro. Amén, hermanos. Y tantos milagros que hizo el Señor, dice la palabra que principalmente al caer la tarde era cuando llevaban a los poseídos ante Él. Y entonces eso nunca se hizo en un cuarto, en 4 paredes, no, sino que se hizo a la vista de todos. Pero como los religiosos siempre están pidiendo una señal tras otra señal, nunca están conformes. ¿Están acá despiertos? ¿Despiertos o no? Por eso hay personas que aunque se le diga: mira, Cristo es esto, no, pero esto, aquello, pero mira, Cristo es esto, no, pero no está conforme, pero que no se conforman con nada. De igual manera, en tiempos cuando vino nuestro Señor Jesús en persona, viendo la señal, no quedaban conformes. Y le dicen así en el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y dice el 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Dice el 40. Ayúdenme a leer el 40, por favor. ¿Quién me ayuda? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. ¿Sí estamos acá, hermanos? Amén. ¿Recuerdan ustedes que estudiamos las partes bajas de la tierra? Amén. Y entonces vamos a empezar. El primer nivel, ¿qué es lo que corresponde? ¿Cuál? El Seol. ¿Y qué es el Seol? La sepultura o el panteón. Bajamos más abajo y encontramos, ¿cuál? El Hades. ¿Y el Hades qué es en la actualidad? La cárcel espiritual de la que habla San Pedro. Amén. Todas las almas de aquellos que no han aceptado a Cristo van a esa cárcel espiritual. Ve usted que ya se acerca la fecha que le llaman de Todos Santos, le llaman, ¿no? Ya vienen los difuntos. Pero dice la palabra que ellos ya no tienen derecho de salir porque están en una cárcel. Amén. Esperando hasta el día del juicio. Vamos a verlo, ¿le parece? Vámonos a Primera de Pedro. Vamos a hacer un pequeño recorrido ahí nada más. Y ya ahorita continuamos. Segunda de Pedro capítulo 2, 9. Segunda de Pedro 2, 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y reservar, ¿qué dice? A los injustos, ¿para cuándo? Los va a reservar, dice. Amén. Están reservados, están bien guardaditos. O sea, ellos no salen. Pero vamos a otro versículo, Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24, 21 y 22.
Isaías capítulo 24, versículo 21 y 22. Por favor, ¿qué dice? Acontecerá en aquel día que Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Serán encarcelados en mazmorras. ¿Y qué sigue diciendo esa parte nada más, hermanas? Por favor, se me ayuda. Y serán castigados después de muchos días. ¿Y serán castigados cuándo? Después de muchos días. Entonces, como vemos, ellos están ahorita ¿dónde? Encarcelados. Amén, hermanos. Nadie come más el pan de las cucarachas. Y coma usted ahorita que está vivo. Amén. Coma, de repente rompa la dieta. Coma pan. Ahorita es cuando más sabroso pan así. Vamos a ver en Job capítulo 14. Job 14. Vamos. Job 14:10. Estamos haciendo un pequeño recorrido nada más por esta área de las partes bajas. Después continuamos. Job 14:10. Amén. ¿Lo encontraron? Dice así, Job 14:10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Dice el versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿Qué dice el 12? Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Amén, hermanos, si estamos. Pero sigamos porque el versículo 20, el 20, vamos, ahí habla de la familia que se quedó aquí en la tierra, los que están vivos. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va, demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos. Amén, hermanos. Entonces, si se acuerdan ellos de las cosas que vivieron, pero en la actualidad ellos ya no saben absolutamente nada. Están en un lugar de cárcel hasta el día en que se ha llamado a juicio. Después de ese lugar que se llama el Hades, bajamos otro nivel. ¿Y a dónde llegamos? Recuerdan, ese va a venir en el examen, ¿eh? ¿Recuerdan qué área? El pozo del abismo. ¿Qué hay ahí en el pozo del abismo? Lo que dice Apocalipsis capítulo 9, los que están reservados para el día que Dios mande su ira. Después baja otro tanto y llega usted ¿a dónde? ¿A dónde? Al Tártaros. Y en el Tártaros dice la palabra que se encuentran ¿quiénes? Satanás y todos los demonios. Amén, hermanos. Ahí es el lugar donde Dios los envió. Entonces regresen a Mateo, donde estábamos, 12, versículo 40. Mateo 12:40. Mateo 12:40. Por favor, ¿qué dice? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces nuestro Señor no solamente fue al Hades a predicarle, no, sino que ¿hasta dónde se fue? Hasta el centro de la tierra, o sea, la parte más baja. Vamos a confirmarlo con la palabra. Efesios capítulo 4, vamos. Efesios capítulo 4, versículo 9. Efesios 4:9. Efesios 4:9. Por favor, ¿qué dice? Ayuden a leer. Y eso de que si yo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. O sea que nuestro Señor no solamente fue a predicarle ahí donde estaba el rico, sino que se fue ¿hasta dónde? Hasta donde está Satanás. Hasta allá llegó y le predicó y dijo, miren, tengo la victoria y vengo a quitarte la autoridad, le dijo Satanás, porque así dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces vemos la victoria del Señor sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el Hades. Ahora vamos, por favor, a lo que nos dice en Levíticos capítulo 1, versículo 1.
Amén, hermanos. Levíticos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo encontraron? Busque rápido y dice así, Levíticos 1:1. Llamó Dios a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Dios de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Dios, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Amén, ¿estamos ahí? Sigue diciendo: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Dios. Amén. Si estamos acá, miren, estamos haciendo un recorrido resumiendo lo que ya hemos estudiado. Vamos a llegar a un punto muy importante, pero quiero recordar esto. Amén. Entonces la persona que había cometido un error ante Dios llevaba su ofrenda, un ganado vacuno o ovejuno, dice. Amén, hermanos. Y una vez que presentaba su ofrenda, era un animalito vivo, pasaba la inspección, que el sumo sacerdote le tenía que examinar su orejita, sus pies, o sea, sus patitas, su nariz, que no tuviera estuviera gusanado, que no tuviera dañado, sino que debía de estar impecable ese animalito. Amén. Una vez que ya pasaba la prueba de revisión, entonces ahora lo que se hacía es que se ponía las manos sobre el animalito. ¿Están poniendo atención? Se ponía la mano sobre el animalito y todo el error que había cometido la persona se transfería al animalito inocente. ¿Sí están acá, hermanos? Pues no, pues yo hice esto. Ese pecado que sea transferido al animal. Y el animalito ahí estaba sin decir nada y se pasaba el mal para él. Amén, hermanos. Cuando sucedía eso, la transferencia de pecado, ahora lo que continuaba era degollar al animal. ¿Sí estamos? Lo degollaban, y una vez que lo degollaban, salía toda su sangre. Entonces procedía a lavar el animal. Ya se despedazaban sus piezas, se lavaban bien, se lavaban bien. Y se le rociaba, ¿qué se le rociaba? Ni se acuerdan. Se le rociaba sal. Se condimentaba bien, y ya se ponía sobre el altar, y ya ese olor, ese sacrificio era olor grato ante Dios. Amén. Escuche bien, por favor, el proceso, cómo se llevaba. Ya hemos hablado de cada uno de los significados. Ahorita nos vamos a centrar en un área nada más. Amén. Entonces, de esta forma era como se llevaba. Se tenía que lavar el animalito sacrificado. Era necesario que se lavara. ¿Estamos acá, hermanos? Porque el agua significa, ¿o para qué es el agua? Para limpiar, para quitar lo sucio, para quitar lo inmundo. Entonces, ponga atención. Se traía el animalito, un corderito, y se le decía, le ponía la mano el sumo sacerdote y decía: todo el pecado que él cometió, que pase sobre ese animalito. Fíjese, ponga atención, todo el pecado lo cargaba ese animalito. ¿Cuándo este animalito quedaba libre? ¿En qué momento? ¿Cuando lo degollaban? No, sino que ahí se estaba ofreciendo el sacrificio. Sino quedaba limpio en el momento en que lo lavaban. ¿Me están entendiendo? ¿Están poniendo atención, iglesia? Mucha atención, por favor. Otra vez. Vamos a eliminar esto. Vamos a decir que se trae el corderito y se le dice: este señor Pedro cometió un grave pecado, y ese pecado que se transfiere a este corderito. ¿Estamos acá? ¿Y qué se hacía? Se mataba al cordero y se llevaba ante Dios y se le decía: ten, recibe ese cordero. No, se tenía que llevar el proceso de lavamiento. Escuchen. ¿Sí están acá? Es tan sencillo. Es como cuando una ropa ya quedó sucia. ¿Qué se tiene que hacer con esa ropa?
lavarla. La va a lavar usted, la va a lavar bien y ya después se la vuelve a poner, es óptimo. Amén, hermanos. ¿Sí están despiertos, iglesia? Entonces, de igual manera, cuando se ofrecía el corderito o cualquier otro animal, se tenía que, una vez que se transferían los pecados, ese animalito se tenía que lavar. Ya, o sea, primero degollar, se mataba y se lavaba bien, se lavaba toda su sangre, corría y limpio quedaba y se sazonaba con sal. Entonces se le prendía fuego y era olor grato o sacrificio grato ante Dios. ¿Sí estamos acá? A ver, lea el versículo 9, ayúdame a alguien del lado izquierdo. Lavará con agua los intestinos y las piernas. El sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Dios. Todo sacrificio que usted lea en el Antiguo Testamento, que se trataba de animal, no de cereales, sino de animales, todos llevaban el proceso de lavado. Todos el proceso de lavado. Y una vez que se lavaban, se le tenía que rociar sal. Amén. Si estamos hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a irnos en Éxodo ahora. Éxodo 30. Hermano Uriel, ¿sí se pudo subir las imágenes? Sí. Muy bien, ahorita que le diga yo. Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 17. Amén, hermanos. Por favor, ¿ya lo encontraron? Dice, Éxodo 30, 17. Habló Dios a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Dios, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén, hermanos. Miren un ratito. Entonces, cuando iba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio y los levitas a encender el fuego, iban a ministrar en el tabernáculo, primero se tenían que bañar. Estamos acá despiertos, bien bañados, completamente bien. Pero cuando llegaban a lo que era el tabernáculo, se encontraba lo que le llaman la fuente de bronce. Ahí tienen la imagen, a ver, hermanos, si se puede ver, a ver si no sale muy chica. Ahí sí se puede. Usted me dice cuando. Ahí está. Amén. Esa es la fuente de bronce. Amén. Y en la fuente de bronce, ¿qué era lo que hacía el sacerdote y el levita? Se lavaba lo que eran las manos y los pies. Amén. Ese teléfono en vibrador. Amén, hermanos. Mírenme entonces, mírenme. Entonces, cuando ellos se lavaban las manos y los pies, era porque iban a entrar ¿a dónde? A ministrar. ¿Están acá, hermanos? Mírenme. Ahora quite la imagen, hermano. Quite la imagen. Muy bien. Mírenme, hermanos. No se distraigan, hermanos. No se distraigan. Debe de entender usted que era necesario el agua. Amén. ¿Qué tan importante era el agua? Entonces, una vez que ya se lavaban las manos y los pies, haga de cuenta como que se iba a entrar a lo que era una cirugía, en la cual no podía tocar absolutamente nada. Iba así el sumo sacerdote. Bueno, claro, se vestía, iba así con sus manos ya secas, pero no tenía que tocar nada. No podía agarrar cualquier, no, iba así sin tocar nada, porque recién se había lavado. Entonces, si él tocaba, no sé, algo que estaba por allá, en ese momento él quedaba otra vez sucio. ¿Sí se pone atención? Miren, hermanos, cada una de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, siempre les he dicho, tiene una razón por la cual aparece y tiene un peso muy grande en lo que es la salvación, en lo que es el Evangelio. Entonces, ¿por qué era tan exagerado? No es que era exagerado, sino que como se iba a presentar ante Dios, tenía que ir limpio y no podía nadie tocarlo, suponiendo, que el sumo sacerdote ya se había lavado las manos, los pies, bien lavaditos. Y de repente ahí salió un levita y le decía, siervo de Dios, lo tocaba. En ese momento se tenía que regresar otra vez y tenía que hacer el proceso de lavamiento, de limpiarse, purificarse. Amén, hermanos. Entonces ya sabrá usted ahora
qué tan limpio tenían que estar los trastes, o mejor dicho, los utensilios que se usaban en el tabernáculo. Si estábamos acá, iglesia, despierto, todo era algo, pero limpio, santo, puro para Dios. Amén, hermanos. Y dice así en el versículo 20: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Cómo ve usted? Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Otra vez lo voy a leer. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué? Para que no mueran. Y por último, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Dios, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén, hermanos. Amén. Quiero tomar un poquito lo que se predicaba el día del bautismo. ¿Recuerdan ustedes qué tan necesario era el agua? ¿Sí? ¿Qué tan necesario es el agua? ¿Cómo es que los israelitas no agarraron otra ruta? No, sino que el Señor le dijo, tienen que pasar por el mar. ¿Y por qué? ¿Porque al Señor se le antojó? No, sino que era un proceso de purificación, de lavamiento. Entonces al momento de pasar el pueblo de Israel por el mar, se estaban purificando, ellos se estaban lavando, estaban bautizando. Amén, hermanos. Amén. Cuando Josué con el pueblo ya iban a tomar Canaán, atravesaron el río Jordán. ¿Y por qué? ¿Porque al Señor se le ocurrió? No, sino porque eso significa purificación, eso significa lavamiento. Si estamos acá, hermanos, ¿están despiertos? ¿Despiertos? Mire, es que a veces dicen, ¿y por qué se bautizan en tu iglesia? Y no sabemos qué contestar. Si tú ya fuiste bautizado de chiquito, entonces hay que saber por qué razón nosotros nos bautizamos, por qué es tan necesario llevarse el proceso de lavamiento. Amén. Y lo encontramos también, pon atención, ¿cuándo encontramos el agua? En el diluvio. ¿Lo recuerdan ustedes? Dice la palabra que la maldad se había aumentado tanto en el mundo que el Señor dijo, voy a destruir a los seres vivos que están en la tierra, pero para ello, ¿qué iba a usar? Iba a usar agua, porque a la vez tanto los iba a destruir como a la vez la tierra la iba a purificar, la iba a lavar. Párese un rato porque ya los veo con sueño. Párese todos, párense todos. Párese porque los veo con sueño. Siéntese. Y es que el día está propicio, mire. Para la próxima se da una cobijita, esa de tigre que está caliente. ¿Está poniendo atención? Viene el examen, no crean que es para ver, a ver quién pasa. No, es para ver, hermanos, que en verdad les interese lo que es el estudio y pongan atención. Amén. Ya mañana, de aquí al miércoles, yo le mando los estudios que van a estar escuchando, porque de eso se va a tratar el examen. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué tan importante es el agua? Era el agua y es el agua en la actualidad. Amén. Hasta una frase que dice, el agua es vida, ¿no? ¿Cuánto lo hemos escuchado? Entonces, lo vemos en las escrituras en el Antiguo Testamento y se repite, el agua, el agua, el agua. No podía faltar, el agua, el agua, el agua. No podía faltar. Llegamos al tiempo de la iglesia y ¿qué nos topamos? El agua. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Juan el Bautista. El agua. Bautizando en el agua, ¿viste? ¿Y en dónde comenzó a bautizar Juan el Bautista? En el Jordán. Donde Josué pasó a los israelitas, ahí estaba bautizando Juan el Bautista, porque como dijimos, el cruzar el río, el cruzar el Mar Rojo, era tipo y figura de ¿cuál? Del bautismo. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuán importante es el bautismo? Mucho, muy, demasiado importante. ¿Estamos acá, iglesia? Por eso dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado. Creer y ser bautizado. No solamente basta con creer y decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios. No, dice el Señor, tienes que pasar por las aguas. Amén, hermanos. Entonces, ¿ya vieron ustedes la fuente? Póngalo otra vez, hermano. A ver. Amén.
Así era el proceso. Amén, hermanos. En tiempo de Jesús, o mejor dicho, cuando ya estaba establecidas las fiestas, en las fiestas de Pentecostés, en las fiestas del pueblo de Israel, imagínense cuando se reunía toda la nación y ofrecían sacrificio a Dios. Imagínense, lave y lave. Por eso dice la palabra que había un estanque específico para lavar los animales para el sacrificio. Imagínense, lave y lave y lave, porque tenía que presentar ante Dios. Amén, hermanos, ¿despiertos o no? Muy bien. Vamos a irnos a Mateo, regresemos a Mateo, por favor, ahí donde comenzamos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Mateo qué era? Bien, vamos a Mateo 2. Dice así el 38, 12:38. Pongan atención, hermanos. 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Están poniendo atención? Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Los que están despiertos ya encontraron y le dieron al clavo y saben hacia dónde vamos. Y dice en el versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén, hermanos. Pero si nosotros queremos saber qué más hizo el Señor por nosotros, qué hizo el Señor cuando fue sacrificado en la cruz del Calvario, dice, mismo Cristo dijo: pues deben de leer aquí. ¿Deben de leer a quién? Deben de leer a Jonás. Debes de leer a Jonás. Si quieres saber qué más hizo el Señor cuando fue sacrificado en la cruz, ¿a quién debemos de leer? A Jonás. Y da una luz en el versículo 40. Léalo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Vámonos a Jonás, porque nos está diciendo Jesucristo: lean a Jonás, lean a Jonás, lean a Jonás. Y vamos a leer al profeta Jonás. Amén. Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1, Jonás 1. ¿Lo encontraron? Amén. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amicaí, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿qué dice?, a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén, hermanos. ¿Despiertos o no? Muy bien, continuamos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suerte. Ya en el estudio que tenemos en la página, ahí explicamos a qué suerte se refiere. Amén. Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Dios, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Amén, hermanos.
¿Puede poner el mapa, hermano Uriel? A ver si lo tiene. A ver. Vamos a ir a ver un mapa. Amén. Ahí estamos. Entonces, ahí donde aparece el nombre de Jope, ahí agarró Jonás su barco y atravesó toda esa extensión de agua con la idea de irse ¿a dónde? A Tarsis. Dice, yo me voy a ir de la presencia de Dios, me voy a ir a Tarsis. Allá voy a ir. Vea usted dónde estaba la ruta donde tenía que ir. ¿Dónde era? Arriba, nada más al norte. ¿Ve usted? Pero ¿qué hizo Jonás? Agarra y se va. Dice, no, yo voy hacia el frente, hacia el mar. Me voy mar adentro. Esa extensión de agua que cruzó que llegó nada más a la mitad, ese Jonás, se llama el mar Mediterráneo. ¿No ponen atención? Pongan atención. Pongan mucha atención porque lo van a mirar en el examen. Entonces a veces cuando leemos nosotros la Biblia y decimos, ¿y qué se le ocurrió a Jonás que estaba medio malito? Si era un siervo de Dios, ¿cómo es que intentó huir de la presencia de Dios? Lado izquierdo, ¿están acá? ¿Cómo es que si era un gran hombre de Dios, él agarró y se fue? Eso es ilógico, ¿no? Yo creo que hasta uno lo ha dicho. Pero todo ya estaba escrito por Dios. Había una razón por la cual. Entonces, su destino nada más era arriba. Pero agarra el barco y se va hacia adentro del mar. Entonces, cuando está en medio del mar, empieza lo que dice el 1:4 de Jonás. Jonás 1:4. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría. Una tempestad, la tempestad solamente hasta el fondo. Amén, fuerte. Que se pensaba que ¿qué? ¿Qué dice? Que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿qué dice? A dormir. Amén, hermanos. ¿Despiertos? Sí, estamos acá, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué encontramos nosotros en el relato de Jonás, capítulo 1, en el capítulo 1? ¿Dónde dice el 4? ¿Estamos ahí? Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Estamos acá? La nave, ¿qué representaba? La nave no representaba nada más que la tierra, la humanidad. Amén. La tempestad que se levantó en medio del mar, ¿qué simboliza? No simboliza otra cosa más que la ira de Dios. Amén. Esa es la ira de Dios. Debe de saber usted que hemos estudiado que en la vida de los del Antiguo Testamento se lleva a cabo lo que es tipo y figura, y también lo que se conoce como antitipo. O sea que no todo va a ser aplicado a Jesús, sino lo que tiene el sentido coherente en base a la revelación. ¿Están acá al lado izquierdo? A ver, voy a preguntar al lado izquierdo. Hermano Joel, ¿qué simboliza el barco? La gente. ¿Qué simboliza el barco? La tierra. ¿Qué simboliza las personas? La humanidad. Y dice, tenían miedo de que se iba, ¿qué? A partir. Miren, hermanos, cuando dice la palabra que el Señor no va a hacer algo sin que antes advierta, sin que antes mande un rescate. Cuando iba a venir el diluvio, Dios le habló a Noé y le dijo, prepara el arca porque va a venir un juicio terrible. A eso se le llama el tiempo extra que Dios da nada más. Y en ese tiempo la persona se tiene que arrepentir, porque si no entonces viene el juicio de Dios. ¿Estamos acá despiertos? Pongan atención, hermanos. Tal vez usted está pensando que está en el primer tiempo. Escucha, muchacho, muchacha, hermano, hermana. Tal vez pensarás que estás en el primer tiempo del fútbol. ¿Cuánto dura el primer tiempo del fútbol? ¿Cuánto? 45, ¿no? ¿Y el segundo tiempo? Fíjese, ponga la psicología del jugador de fútbol. Va a entrar al primer tiempo y le anotan un gol.
¿Y qué dice el jugador? No hay problema. Porque aún nos queda todavía otro más. Estamos acá despiertos y sigue jugando. Le meten otro gol. ¿Y qué dice? No hay problema porque falta otro tiempo. Pero cuando ya llega el segundo tiempo y le meten otro, dice, ya se puso esto terrible. Y cuando dice el árbitro, bueno, se van a tiempo extra. Lo último que le queda nada más. Poquito tiempo para poder rescatar al equipo. Por eso, hermanos, pongan atención. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque no sabemos si estamos nada más en el tiempo extra. Y estamos confiados, haciendo planes de aquí a dentro de tantos años, dentro de 3 años, y algo así, dentro de 1 año. Estamos planeando, y no sabemos que ya nos hemos metido una goleada y estamos nada más en el tiempo extra. ¿Sí se pone atención, hermano? ¿Despiertos o no? Todavía falta muchísimo. Tú no sabes. Y yo creo que ahí después acepta al Señor. Y si estás ya en el último tiempo nada más, le dijo Dios a Noé, diles que voy a mandar un gran diluvio. Ay, no pasa nada. Y ya era lo último. Amén, hermanos. Despiertos. Entonces, escuchen, cuando nuestro Dios estaba a punto de destruir lo que era la tierra, de acabar lo que era la tierra, entonces es cuando manda a su Hijo. ¿Me está entendiendo? Ponga atención. Antes de que mandara el diluvio, mandó el arca. Antes que destruyera Jericó, mandó los espías. Antes que destruyera Nínive, mandó a Jonás. Antes de que hiciera, siempre mandaba. Antes de destruir Sodoma, ¿a quién mandó? Y él personalmente fue. Mandó a los ángeles y él personalmente fue. Entonces ponga atención. ¿A qué grado había llegado la maldad en tiempos de Jesús? Como para que el mismo Dios haya dicho, ya no voy a mandar a nadie más, sino que tengo que mandar a mi Hijo, o sea, a mí en forma de hombre. ¿Sí está captando la idea del lado izquierdo? ¿Sí lo está entendiendo al lado derecho? ¿Por qué el Señor no mandó otro ángel? ¿Por qué el Señor no mandó a otro profeta? ¿Por qué el Señor no mandó otra arca? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué a su Hijo? Porque ya el mundo estaba a punto de colapsar. Si Jesucristo no hubiese venido, simplemente no existiríamos. La verdad es la realidad. ¿Me está entendiendo? Ya está a punto de quebrarse la barca, dice ahí la palabra. ¿Si lo leyeron? ¿Qué versículo es? Lea. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la mar. Esa es la ira de Dios. Una tempestad tan grande que se pensaba que se iba, ¿qué cosa? A partir. ¿Están poniendo atención, lado izquierdo? Siempre digo lado izquierdo porque aquí como que duermen un poquito más. Para el próximo vamos a hacer un cambio. Lado izquierdo se va para el lado derecho y el lado derecho se va para la izquierda. Amén, hermanos. Una ocasión en el trabajo era como a las 6 de la mañana, porque uno llega con sueño, hermano. Y nos metieron al salón de reunión y estaba encerradito. Y mire todo. Uno durmiendo. Y él, no, que mire, que no sé qué, que hay que llegar a la meta. Dando su discurso y yo con sueño. Y estaba cuidando, ya, despiértense. Y cuando vio el aire acondicionado, que le ponen frío. Así lo voy a hacer a ustedes. Hermana, tráigase un puño de chile de árbol. Y empieza a coser para que se despierte. Gracias. Amén, hermanos, ¿están acá? Amén. Entonces, la nave representaba más que nada, ¿cuál? La tierra, las personas, los habitantes. Ya todo estaba, porque la ira de Dios ya estaba por llegar otra vez a la tierra. Pero, ¿qué sucede? El Señor manda a su Hijo. Amén. A su Hijo. ¿A quién? A Jesús. Amén, hermanos. Y fíjense lo que dice, por favor. Vamos a irnos. En el versículo 11, por favor, lea. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Vuélvalo a leer. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Vuélvalo a leer, lado izquierdo, ponga atención. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Cómo la ve?
¿Qué tenemos que hacer para que el mar se nos aquiete? Amén. Esto ya es una cosa terrible que no se puede controlar. Dinos qué debemos hacer contigo para que el mar se aquiete. La ira de Dios ya viniendo, la cólera de Dios sobre la tierra, pero por eso mandó a su Hijo. Amén. Dice así en el versículo. Vámonos entonces a Isaías 53. Todos vamos. Ahorita regresamos ahí. Póngale una seña porque les costó encontrarlo. Y ahorita que lo busquen va a estar peor. Isaías 53. Hay quienes lo buscan y no lo encuentran y mejor cierran su Biblia. A ver, Isaías 53. Habla de Jesús. Y dice así. 53:4. Ciertamente llevó él, que dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, que dice, el pecado de todos. Vamos a morir, la nave se va a partir, ya le hemos hecho de todo, aventamos nuestros enseres, aventamos los cofres, aventamos los animales, queremos ser salvos, pero en lugar de calmar la tempestad resulta que más embravece. ¿Qué debemos de hacer? ¿Y qué dice él? La única solución es que a mí me avienten al mar. ¿Cómo la ve? ¿No es tipo y figura de nuestro Señor Jesús? Por supuesto. Para que la ira de Dios se calmara, se quitara sobre la humanidad, era necesario que el Hijo del Hombre fuese sacrificado, se ofreciera en sacrificio. Por eso cuando le preguntaron a Jonás, ¿qué haremos? Él dice, yo, a mí me tienen que aventar. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo tengo que morir por los pecados. ¿No es tipo y figura de nuestro Señor Jesús? Para que se apacigüe la ira de Dios, y van a ver ustedes que se va a calmar todo y va a estar en paz. Regresemos a Jonás. Jonás, ¿ahí estamos? Jonás 1. Jonás 1:11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Escuchen, porque el mar se iba, ¿qué dice? Embraveciendo más y más. ¿Le está llegando la luz o no? El Señor está alumbrando. Está alumbrando. Está llegando, dice, qué bonito es. Se está embraveciendo más. ¿Qué es eso? Es el diablo. No es el diablo. Es algo. No, eso representa ¿cuál? La ira de Dios. La ira de Dios. Por eso Jonás dijo, a mí me tienen que aventar. Solamente así se va a apaciguar. Entonces dice en el 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo, que dice, más contra ellos. Más. No te vamos a aventar. ¿No recuerdan a Pedro cuando le dice al Señor, no vayas al sacrificio, Señor? Amén. Pero Pedro no entendía en qué lío estaba metido la humanidad. La de izquierda, ¿no ponen atención? A Pedro se le hizo fácil decir, no vayas al sacrificio, Señor, te va a doler un montón. Y el Señor decía, ¿qué me has leído a Jonás? Que el mar estaba embraveciendo más y más y más, y tú me estás diciendo que no vaya. Yo tengo que ir. Amén, amén. ¿Ve usted qué hermoso es? Amén. ¿Cuántos tienen sueño? Desde aquí le veo la campanita. Hasta acá se le ve. Por favor, despiertos, hermanos. Amén. Dice en el versículo 14. Sí, adelante. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Otro más, léalo. Entonces clamaron a Dios y dijeron, te
te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Mira, luz, que Dios dé luz. Revelación. Aquí ya le digo la revelación. ¿Sí? Lo va a leer otra vez. Entonces clamaron a Dios y dijeron, Ellos clamaron a Dios. ¿Y qué dijeron? te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Señor, pon atención a la izquierda. Vamos a aventar a este hombre al mar, pero no nos culpes de su sangre. ¿Llegó o no llegó? No llegó acá. ¿Aquí ya llegó? Aquí a ver a alguien. Todo se agacha. Mire para arriba como que si la Virgen le hablara. Acá a este lado. ¿A quién? ¿Lado derecho? Amén. A Pilato. Pilato dijo, me voy a lavar las manos. Su sangre caiga sobre ustedes, pero yo no tengo nada que ver con él. ¿Qué dijeron los marineros? Lo vamos a lanzar al mar, pero no nos culpes de su sangre. Ve usted que todo el sacrificio del Señor está revelado en el libro de Jonás. Todo y cada una de las cosas tiene un porqué. No fue escrito nada más porque el Señor pues rellena ahí nada más. Pon ahí que echaron suerte. ¿Recuerda cuándo echaron suerte? ¿Cuándo? Los soldados. Está llegando la revelación, mira. Está llegando. Bendito Dios. Ve usted, hermano. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Lean a Jonás. Lean a Jonás. Lean a Jonás. Porque en Jonás van a encontrar la señal del Hijo del Hombre. Todo en Jonás estamos viendo el sufrimiento del Señor. ¿Sí o no? Amén. Ahorita llega a la casa, abra el sufrimiento del Señor y lea, compare con el libro de Jonás y se dará cuenta que es lo mismo. Amén, hermanos. Y echaron suerte sobre mis vestidos. ¿Y qué dice aquí en Jonás capítulo 1, versículo 7? Y echaron suerte. ¿Mucha coincidencia? No. En el Evangelio, en la Biblia, no existe la coincidencia. ¿Estamos acá despiertos? No, todo fue escrito porque tiene una razón de por qué está ahí. Amén, hermanos. Échenme al mar y van a ver ustedes que se va a apaciguar el mar. Y avientan a Jonás. Y en ese momento, cuando lo echan, dicen ellos, como Pilato, no nos culpen de este mal. Yo me lavo las manos. Fíjese lo mismo. Y cuando cae Jonás al agua, entonces el mar se quitó. Todo tranquilo. Mírenlo. Léanlo. Vamos. 14. 15. A 14 y 15. Adelante. Entonces clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Oh, gloria a Dios, lo está viendo. El mar se aquietó, quiere decir que la ira de Dios sobre la humanidad, ¿qué pasó? Ya no más. Hasta aquí ya no. Alto a eso pues. 15, lado izquierdo, alguien del lado izquierdo que lo lea, a ver. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Siga. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jesús, e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de tres días y 3 noches. Hasta se convirtieron al judaísmo, porque hicieron voto, dejaron a sus dioses, porque a veces es necesaria una buena tempestad para que se conviertan. ¿No? Dice que cada quien clamaba a su Dios cuando empezó la tempestad. Pero cuando ya aventaron a Jonás y se aquietó todo, dijeron todos, vamos a ofrecerle sacrificio, pero ahora al único Dios. Hasta se convirtieron, hicieron voto. Cuando regresemos a Tarsis allá, nos vamos a convertir en judíos. Amén, hermanos. ¿Cuántos necesitan una tempestad en su vida? Señor me libre.
Amén, hermanos. Muy bien, pero ahora encontramos el 17. Lean. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Esa es la razón por la cual la tempestad no se llevó a cabo. Ponga el mapa, hermano Uriel, por favor, hermano. Ah, no, ese no. Mire cómo cayó. Ahí estaba un ángel cuando le tomó la foto, mire. Amén, va a decir. Amén, hermanos. El mapa, hermano. Ahí está. Eso nos da a entender, el versículo 17, como la gran tempestad, nos da a entender que todo se llevó a cabo en el corazón del mar Mediterráneo, por el pez que es grande. No dice que era una ballena, sino que era un pez. ¿Amén? Y esos animales enormes solamente están, pero ya en lo que es en medio, pues esos no andan en las orillas, sino que son animales que viven en medio del mar. Y en este caso, a partir de donde dice Jope, la línea roja, ¿lo están viendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esas líneas rojitas. Ahí en medio se le llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Mar Mediterráneo. ¿Cómo se llama? Mar Mediterráneo. Muy bien, aprendas. ¿Cómo se llama? Mar Mediterráneo. Ahí se soltó la tempestad. Y ahí lanzan a Jonás. Y ahí el Señor tiene preparado el gran pez que lo rescató ahí. Durante 3 días se lo tragó, se lo llevó. Imagínense ese pez enorme para poder tragar a una persona. Amén, hermanos, despiertos. Y ya, después agarra el pez, regresó en primera clase. Regresó y lo vomita ¿en dónde? En Nínive. Es tipo y figura de la resurrección de nuestro Señor, porque Él mismo lo reveló. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, levante su carita, por favor, no se distraiga. Dice la palabra del Señor que había un proceso específico para que fuese aceptado el sacrificio. Lo primero es que se tenía que traer un animal sin defecto. Lo segundo era la revisión. ¿Sí o no? ¿Estamos acá? Se revisaba todas sus orejitas, su patita, todo, que estuviera bien. Y una vez que estaba bien el animal, ¿están poniendo atención? ¿Qué se hacía? Se transfería. ¿Qué se hacía? Se transfería, o sea, se pasaba el pecado del pecador ¿sobre cuál? Sobre el corderito, se ponía así la mano. Y una vez que ya se ponía la mano, ¿cómo quedaba el corderito? ¿Cómo quedaba el corderito? Lleno de pecado, sucio, inmundo. ¿Están acá? Porque va todo el pecado. Y el otro, muy tranquilo, regresaba a su casa. Y el corderito era el que llevaba la peor parte, porque agarraba el sumo sacerdote y le cortaba su pollito. Y el corderito no gritaba, porque es lo que tienen los corderos, ¿no? Nada más hay unos que nada están empujando los animalitos. Amén. ¿Le ha tocado ver cómo se sacrifica un marrano? ¿Lo han visto o no? Un gritadero. Y ya usted está en la cama, va a haber chicharrón, ¿no? Allá en la colonia, el presidente de la colonia un día informó, dice, vecino, aquí se había escapado un marrano, por favor, vaya al arroyo, porque ya anda dando vueltas. Y ya cuando llegamos, el vecino, nuestro vecino, y mire, salió del arroyo lleno de lodo. Primero salió el puerco, después sale él también. No sé si se agarraron ahí entre los carrizales, pero salió el puerco, sale todo cansado. Un gritadero. Pero el cordero, ¿qué hace el cordero? No, un quejidito ahí. Amén, hermanos. Entonces, ya que le ponían la mano, todo el pecado del pecador pasaba al cordero. ¿Y qué se tenía que hacer? Se sacrificaba. Toda su sangre se tenía que tirar. Y después, ¿qué cosa hacía? Se empezaba a pelar. Y las partes del corderito, ¿qué se hacían? Se destazaba. Y después, ¿qué cosa? Se le daba una buena lavada. Porque el agua significa lado izquierdo. Porque el agua significa lado derecho. Lavar, es para lavar, es para quitar. Toda esa sangre que tenía, estaba lavándolo, mira, bien limpiecito quedaba. Por eso el Señor prohíbe comer sangre. ¿Cuántos de aquí les gusta la moronga?
¿Cuántos van a comer barbacoa y pide su puño de... ¿Cómo le llaman también? Sangrita. ¿Cuántos nos piden? No, hermano. La Biblia, en la palabra de Dios, nos dice que la sangre no tienen que comer los perros. ¿Estamos? Entonces el Señor los prohíbe, no deben de comer sangre. Por eso el Señor nos da como ejemplo que cuando a Él se le sacrificaba, toda la carne, toda la sangre se tenía que quitar del animal, bien lavado. Por eso usaba agua, bien lavado, bien lavado. Y a la vez se limpiaba de esa sangre que ya quedaba inmunda, pero también en sentido figurado, espiritual, se estaba quitando todos los pecados que aquel hombre había depositado en el cordero. ¿Vale? Y ya que estaba bien lavado, hermano Toñito, ¿qué se le hacía al animal? Se le echaba sal, se sazonaba con sal. ¿Mande? Y a la lumbre, mire, qué rico y es. Pero estaba prohibido meter la mano, Nadie podía tocar eso porque era para Dios. Se le ponía al fuego y se quemaba hasta que se calcinaba completamente y se convertía en polvo, ceniza. Hermanos, todos sus huesos, todo se tenía que consumir, Era tan sacro, tan puro todo ese ritual que se hacía con tanto respeto, hermanos. Amén. Aquí en la casa, cuando avientan un pedazo de taza, ya está metiendo la mano. Y al rato, ¿quieres comer? Ya no, pues ya comí un montón cuando se acercó ya la nafre. Amén. No, ahí nada al tocar. Solamente decía esta parte de hacerle al ministro, pero lo demás exclusivo. Amén, hermanos. Muy bien. Y Dios aceptaba. Vean ustedes que todo eso se lleva a cabo en nuestro Señor Jesús. ¿Vamos? Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús en San Juan dice que Él es el Cordero. Amén. Y dice Isaías 53, donde leímos que sobre Él pusimos, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. ¿Sí, lado izquierdo están acá? Todos nuestros pecados. Se hizo la transferencia. Por eso, escuche bien, cuando alguien va a las aguas del bautismo y dice, hermano, pastor, quiero ser bautizado, en ese momento, cuando va a ir a las aguas del bautismo, se está haciendo la transferencia de pecado. ¿A quién? Al Cordero Santo, que es nuestro Señor Jesús. Un justo pagando por el injusto. Amén, hermanos. Está llevando a cabo lo mismo. Entonces, cuando el bautizado se va a las aguas, está poniendo sus pecados en el Señor Jesús, se lleva a cabo lo que el Señor realizó. Se está poniendo sobre los pecados. Nuestro Señor ya fue sacrificado. Pero fíjese lo interesante. Vamos a Mateo, vamos a Mateo, por favor. Y aquí muchos ya habrán llegado al punto. Mateo, capítulo 13. Vamos, 3:13, Mateo. ¿Ya lo encontraron? Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿para qué? Para ser bautizado por él. Escuchen bien. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. ¿Está poniendo atención al izquierdo? Lo mismo que se llevaba a cabo, lo mismo que hacía el sumo sacerdote, que tenía que lavar, ¿cuál? El cordero, bien lavado. Pero escucha, aquí había un alto. Dice en el versículo 14. Mas Juan, ¿qué dice? Se le oponía. ¿Están acá? El Señor va y dice, quiero ser bautizado. Y Juan el Bautista dijo, no te voy a bautizar. No te voy a bautizar. Amén, hermanos. Dice en el versículo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén, hermano. Voy a hacer la pregunta, y nadie más hable, por favor. Hermano Johnny, hermana Odalis y hermana Rebeca, la Trinidad. ¿Por qué San Juan dijo, no te voy a bautizar?
¿Estaba en lo correcto San Juan? Yes. Estaba en lo correcto. Pero ¿por qué el Señor Jesús no era necesario que se bautizara? Escuche todo lo que estaban predicando. Una. Va el Señor y dice, voy a ser bautizado. No. Yo no te voy a bautizar. Yo no te tengo que bautizar. ¿Estaba en lo correcto, Juan? Sí, estaba en lo correcto. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque era el mismo Dios. Sí. Algo más, a ver, bien, vamos ahí, vamos. Algo. Él no había pecado. ¿Mande? En él no había pecado. Porque en él no había pecado. Ahora aclárenme eso. Más, a ver, más. Muy bien, ya va ahí. Ahí con lo que dijo el hermano, porque él no había pecado. De ahí despréndanse, ¿ver? O sea que no era necesario bautizarse porque él no tenía pecado, pero era, el otro lado era necesario para que, digamos que el cordero, vamos a decir que tenía, porque iba a ir al sacrificio. Iba bien y de repente en un volantazo. Que Dios lo bendiga, hermano. Muy bien, va bien. Porque la palabra es para razonar. Porque Él se presentó como nosotros, los hermanos, por eso Él tuvo que ser bautizado como nosotros. Amén. Así es, tuvo que ser bautizado. Pero ¿por qué no tenía que ser bautizado? ¿Por qué no? Una, ya, pues es santo, es puro. ¿Por qué no? Ahora sí, libre, pregunta, el que quiera contestar. Mano Rodó. A ver, hermanos. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento y Jesús no tenía pecado. Vamos bien ahí, estamos muy bien ahí. Pero ¿por qué no? Porque Juan no entendía que tenía que ser ese proceso nuestro Señor Jesucristo a ser transferido todo lo que iba a cargar todos nuestros pecados. Sí. Oh, mira. Les dio el clavo. Había una regla que no solamente se tenía que llevar el cordero y decir aquí está el cordero, mátalo. Se tenía que llevar a cabo ¿cuál? La transferencia. Y una vez que se transfería el pecado del pecador sobre el corderito, en ese momento entonces se sacrificaba y se tenía que lavar. Pero como cuando el Señor Jesús llega al Jordán y dice, yo, bautízame, le dice San Juan. Y dice San Juan, pero ¿por qué te voy a lavar? ¿Por qué te voy a bautizar? ¿No hay pecado en ti? ¿Me está entendiendo? ¿Estamos acá? Muy bien. ¿Alguien le susurró ahí? ¿Lo fue el Espíritu Santo? Amén, hermanos. ¿Están acá? En ese momento, cuando el Señor Jesús se acercó a San Juan, póngame atención. En ese momento, cuando el Señor Jesús se acercó a San Juan, apenas había comenzado su ministerio. ¿Ya andaba cargando el pecado de todos? No. Hasta el momento cuando le ponen la cruz, entonces en ese momento todos los pecados, ¿qué cosa? Se transfirieron sobre él. Ahí va cargando todo el pecado. Ahora va la pregunta facilísima. Entonces, hermana Norma, hermana Ruth, hermana Brice, entonces, silencio todos, entonces, ¿qué continúa? Entonces, en el momento en que ya se transfiere el pecado sobre el Señor Jesús, todos los pecados, asesinato, violación, no sé, todo se pone sobre el Cordero. En ese momento, lo que continúa es sacrificarlo. Perfecto. Y después, el lavado. Se tiene que llevar a cabo el lavado. ¿Estamos? De igual manera como en Jonás, cuando dice avienten al mar, se avienta al mar, al agua. ¿Estamos? ¿Sabe usted que dice la palabra que nuestro Señor Jesús fue bautizado? O sea,
fue al mar. ¿Y qué depositó nuestros pecados? Ahí se llevó a cabo el lavamiento de su cuerpo, así como se lavaba en aquel entonces los animalitos con agua. Nuestro Señor Jesús tuvo que ir a un lugar con agua para ser lavado. Miqueas, vamos a Miqueas capítulo 7, 18 y 19. Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ahora escucha el versículo 19, que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y echará, ¿dónde? ¿Dónde? En lo profundo del mar. ¿Dónde? En lo profundo del mar. ¿Cuál? Nuestros pecados. Mire, aquí viene lo maravilloso, lo grande. ¿Sabe usted que en el hebreo, donde dice y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, donde dice y echará en lo profundo del mar, en el hebreo se traduce como y echará en lo profundo del Mediterráneo? Del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Así lo traduce el hebreo. Ahí donde dice mar, dice y echará en lo profundo del Mediterráneo todos nuestros pecados. Ahora ponga el mapa de Jonás, hermano, por favor. ¿Recuerdan este mapa? Amén. Cuando sale ¿cómo se llama? Jonás de Jope y se va a Tarsis, ¿en qué mar le vino la tempestad? En el mar Mediterráneo. ¿Y en qué mar fue lanzado Jonás? Ahí fue lanzado. En el mar Mediterráneo fue lanzado Jonás. Y cuando lanzan a Jonás al mar Mediterráneo, en ese momento dice Jonás capítulo 1, ya en sus últimos versículos, entonces todo se acabó. ¿Están despiertos? Entonces, ¿cuál es el punto? Que nuestro Señor Jesús literalmente tuvo que ir al mar Mediterráneo para ser lavado y ahí depositar todos nuestros pecados. Porque si el Señor no lo hizo, entonces quiere decir que al Señor le faltó ese paso importante que llevaba a cabo el sumo sacerdote, que era lavar la carne del corderito con bastante agua. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Entonces, en ese mar donde fue lanzado Jonás, mírenme, yo les decía hace rato, hay una razón por qué Jonás sale de Jope y quiere atravesar el mar Mediterráneo. ¿Por qué Dios dijo, pues bajo al África? Porque aquí, donde está la J, ¿están viendo la J donde dice Jope? Ahí está un triángulo invertido. Ahí, esa parte viene siendo de Israel, la nación de Israel. Y más abajo esta extensión viene siendo el África. ¿Por qué no dijo Jonás, me voy al África? Sin pasar nada de agua, me voy al África. O se iba para arriba, más para arriba. ¿Por qué él optó por irse al mar Mediterráneo? ¿Amén? Porque la palabra de Dios ya estaba profetizada en ese viaje que iba a hacer Jonás. Iba a ser el tipo y figura de nuestro Señor Jesús yendo al mar Mediterráneo a dejar todos nuestros pecados y ahí ser lavado con esa agua. ¿Estamos acá? A ver, preguntas, antes de continuar. ¿Preguntas? Hermanos, hermanas, preguntas. ¿Preguntas? Nunca lo había escuchado, ni yo tampoco. Es Dios el que da la palabra. Amén. Preguntas, hermanos, hermanas. Adelante. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo es crucificado y entonces lo llevan a la tumba, es en ese momento en que espiritualmente Él desciende al mar, primero deposita los pecados y después se va a las partes más bajas. No.
Cuando lo meten a la sepultura, recuerdo usted que él mismo lo interpretó y dijo, es como cuando lo va a tragar el pez y va a las partes bajas. ¿Sí estamos? Que está bien el punto. Ahorita voy a tocarlos, me recuerdas. A ver, sí, preguntas, a ver. Hermano, aquí cuando el Señor Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, es también, esto representaba cuando los sacerdotes llegaban, antes de llegar al tabernáculo, tenían que bañarse para poder después ministrar. Y entonces cuando ya llega a la cueva, cuando ya es crucificado, llega a la cueva, es cuando esto representa cuando es tragado por el pez. Podría ser. ¿Sí? ¿Sí? Porque es un lavamiento parcial. Exacto. ¿Sí? Claro que sí. Amén. Otra pregunta, hermanos. A ver. Hermano. ¿Cuántos años cumple usted? No, eso no. Eso no se dice. A ver, ¿sí? Entonces Jonás desobedeció a Dios, que él lo mandaron a Nínive y fue a otro lado. Ajá. Entonces, ahí aparece que nosotros desobedecemos a Dios, el mandato de Dios. A veces cuando Dios nos habla y nosotros no hacemos caso, y donde Él lo mandaba, así que nosotros no llegamos ahí, también nosotros en parte. Sí, eso. Y ahí, entonces, por eso Dios hizo eso, que llegó la tempestad de ese mar, y ahí donde fue echado Él al agua, y ahí empezó donde que la resurrección del Señor Jesucristo, y también cuenta del lavamiento y todo. Sí. Así que de 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el agua, y 3 días, 3 noches estuvo nuestro Señor Jesucristo en la sepultura. Amén. El Señor está iluminando el Señor. Sí, es figura de nosotros también. Eso se llama acepciones, que tiene varios significados, pero todo tiene que ser, tiene que coincidir con la interpretación de la palabra. Y así es. ¿Qué hace la persona? Le dice, busca al Señor, y dice, no, yo me voy mejor para otro lado. Ahí te va a dar el Señor tu buen jaloneo. Se le llama, como es de parte de Dios, no se le llama jaloneo, se le llama sangoloteo. ¿Están acá despiertos? Y el Señor le va a dar su buena, pero hay gente que ni con el sangoloteo. Ya está en la cornisa, como decimos, ya mira para allá. Yo creo que no. Están mirando ya. Quédate pues. Amén. ¿Estamos despiertos, iglesia? No, hay que ser obedientes. El burro le pegan y obedece, ¿no? Dice la palabra que cuando Balaam se montó en el burro, escucha bien, se aparece el ángel y el burrito luego se hizo pegado al camino de piedra, se pegó así a la barda de piedra. ¿Sí está acá, hermana Ruth? Pongan atención. Y el burrito luego se hizo así, y Balaam pega y pega al burro, mire. Porque ves que el hombre es más burro y los animales entienden más. Amén, hermanos. Estamos esperando. Muy bien. Entonces, claro que sí, tipo y figura también de nosotros. ¿Alguna pregunta con respecto a ahí donde vamos? Nada. ¿Nada? Perfecto. Entonces, el proceso es que él tenía que ir a dejar todos los pecados. ¿Por qué el Señor, escuchen, por qué nuestro Señor Jesús no optó por una pila como de esta? Esta mide como, ¿cuánto mide esta, hermano, más o menos? Creo que mide como 2.50 por 1.80 tal vez. Esta pila, ¿no? ¿Por qué el Señor no optó por una pila así? Dijo, yo me voy a ir donde hay una fosita, donde nada más que para yo me meto todo. Amén, hermanos. ¿Por qué no? El Señor llevaba todos los pecados de las personas que le aceptan. Imagínate cuántas. Que dice en Apocalipsis capítulo 7, de todo linaje, tribu y nación que fueron salvos, todos sus pecados llevaba nuestro Señor. Ahí en ese mar se depositó. Y no, amén. ¿Dónde tenía que llevarlo a cabo? En el mar. En el mar. Tenía que ir a depositarlo todo. Amén. Hay quienes piden ser bautizados en el mar. ¿Cómo estará ese pecado? Amén, hermanos. Tenía que ser en ese lugar. Ahora entonces alguien me dirá, pero falta el otro paso. Ya le entendí. Tenía que ser salado con sal. ¿Y qué hay en el mar Mediterráneo?
Todo coincide. ¿Ve usted? Escucha bien. Y una vez que ya se lavaba, ahí voy a tocar lo que dijo la hermana. ¿Cuál fue lo primero? ¿Al mar? ¿O primero fue a las partes bajas de Efesios 4:11? Pedro capítulo 3. Amén. ¿Dónde fue primero? Primero fue a las partes bajas. Ahí fue y predicó. Estamos acá. Porque recuerde usted que cuando se lavaba el sumo sacerdote, ¿al lado izquierdo? Nadie hable. De la hermana princesa para atrás, después que el sumo sacerdote y el sacerdote se lavaba, nadie lo podía tocar. No podía tocar nada inmundo. Entonces, el primer lugar donde fue nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la tumba, ¿fue a dónde? A las partes bajas. Con ese pecado cargando, ministrando ahí. Y dice que fue hasta dónde? Hasta el centro, hasta donde está el Tártaros, donde está el mero Satanás. Llegó allá. ¿Cómo es que iba a llegar puro? ¿A donde está Satanás? Pues ¿quién es ese tipo? ¿Están entendiendo? Ya se enojó al lado izquierdo. Ni una contestó. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pueden salir. Al lado izquierdo. ¿Cómo es que alguien santo y puro podía entrar donde está ese cara de torta? ¿Cómo? No. Iba cargando todos sus pecados y aún así, ¿qué cosa? Estaba ministrando, estaba predicando, estaba enseñando a todos ellos. Amén. Llegó ahí con Satanás y lo vio que cargaba todos los pecados, lo vio inmundo, pero en victoria. Y le dijo: es que vengo por las llaves. Y dijo Satanás: no lo encuentro desde hace cuántos días. Lo dejé ahí en el sofá y quién sabe dónde quedó. No, yo vengo por las llaves. ¿Del cuál? ¿De cuál? De la muerte y del Hades. Pues pregúntale a ellos: tú eres el príncipe, tú eres el que tiene el control, a ti te lo estoy pidiendo. Ellos tienen una copia. Y dijo: aquí está, te enseño. Toma las llaves, así dice Apocalipsis, ¿eh? Los demás no, eso que le quitó la llave, sí. Amén, hermanos. Y una vez que llevó a cabo eso, entonces se va ¿a dónde? Al mar Mediterráneo, literal. Al mar Mediterráneo. Y ahí es donde, ¿qué cosa? Se purifica. Entrega, ¿qué? Todos los pecados en el mar. Por eso cuando se agarraba, escucha acá, la pierna del cordero, la costilla, todas las piezas que era para Dios, ¿qué hacía el sumo sacerdote? O el sacerdote agarraba agua y ¿qué cosa? Lo lavaba bien, la otra agarraba agua y ¿qué cosa? Lo lavaba bien lavado. Entonces nuestro Señor, ¿qué cosa? Tenía que llevar ese proceso también. Amén. Fue al mar Mediterráneo, ahí es donde Él es lavado. Ahí es donde es el lavado de ¿cuál? De todos sus pecados. Y sucede esto maravilloso. San Juan, vamos. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, 16, 17. Por favor, ayúdenme a leer. San Juan 20, 16, 17. Jesús le dijo, ¿ahí estamos todos? Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabón, y que quiere decir maestro. Jesús le dijo, ¿qué cosa? No me toques. ¿Lo vio usted? ¡Qué maravilloso! Cuando la palabra está revelando Dios, amén. Eso es. María, y se voltea María: Señor, no me toques. ¿A poco el Señor se creía muy? No. ¿Por qué dijo que no me toques? Porque recién había ido ¿a dónde? Al mar Mediterráneo, entregar todo y estaba limpio, purificado. Amén. Y recuerde usted que cuando se lavaba el sumo sacerdote y la carne se lavaba, ya no se podía tocar porque quedaba inmundo. Por eso cuando María le dijo: no me toques. Amén. Ahora va la otra pregunta que ustedes solos nos están contestando. Amén.
Y una vez que ya se lavaba la carne y se sazonaba con sal, eso sucedió todo en el mar Mediterráneo, el siguiente y último proceso, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ir a presentarse al lugar santo. Se tenía que ofrecer ¿a quién? A Dios. Señor, aquí está. Entonces Cristo se presentó como testigo de su resurrección y dijo, no me toques, tengo que subir. Así como el sacrificio, el humo, el olor grato que subía hasta la presencia de Dios, Él tenía que subir. Lea esos dos versículos. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques porque vas a arruinar todo. Mira cuánto me ha costado el proceso, todo el proceso, ahí va bonito, todo. No me toques, vas a arruinar todo. Si María hubiera tocado al Señor, ¿qué hubiera pasado? Otra vez, ¿qué cosa? ¿Ven usted? Qué bonita la palabra. Vamos entonces, porque el Señor dijo, tengo que subir, ¿a dónde? A los cielos. Como el olor grato. Hebreos. Capítulo 9. Versículo 23. ¿Ahí estamos todos? Vamos, dice así. Fue pues necesario que las figuras de las cosas del cielo fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿qué cosa? Por nosotros ante Dios. ¿Cómo la ven? ¿Amén? Entonces decía ese hombre, el que transfería los pecados a Torreto, pues yo ya soy libre. Se tiene que llevar todo el proceso. Se tiene que lavar, se tiene que echar sal y se tiene que quemar el fuego y tiene que presentarse ante Dios para que lo acepte. ¿Están despiertos? Igual nuestro Señor fue sacrificado, se llevó todo el proceso, se llevó el proceso de lavado, se llevó el proceso de salado y se llevó el proceso de presentarse ¿a dónde? Ante Dios. Y eso fue allá, dice, en el templo, en el tercer cielo, que hemos ya estudiado varias veces. Y se presentó ante Dios, ¿como qué? Como un sacrificio. Acepto por Dios. Léalo otra vez el versículo 24. Porque no entró Cristo el santuario hecho de mano. ¿Ve usted? No en el que estaba en la tierra. Siga. Figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Siga. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Oh, qué precioso. Amén, ¿lo viste? Y más claro, ¿dónde lo encontramos? En Apocalipsis capítulo 5. Cuando dice que ven al Cordero, pero todo flagelado, todo lastimado, pero sin pecado. Amén, hermanos. Despierto. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué bonito es entender lo que el Señor hizo por nosotros. A veces que nosotros decimos, gracias Señor por tu sacrificio, y no sabemos cuánto misterio, cuántas cosas no encierra eso que hizo nuestro Señor por nosotros. Amén. Así como Jonás entonces fue lanzado al mar, así también nuestro Señor, ¿qué cosa? En ese mismo mar Mediterráneo va y se lava, o sea, entrega todos los pecados ahí. Amén, hermanos, despiertos. En la actualidad, ¿cómo es el mar Mediterráneo? Normal, andan los barcos pesqueros, andan ahí sacando peces, pero hace cerca de 2021 años, nuestro Señor Jesús, ese fue su pila bautismal. El mar Mediterráneo, ahí lavó
Se lavó de todos los pecados, no de él, sino de quién. Así como el corderito. Se estaba lavando el corderito, pero no por el pecado del corderito, sino por el pecado de quién, el pecador. Amén, hermanos, despiertos. Amén. Entonces, cuando usted bajó las aguas del bautismo, ¿el Señor agarra y se va al mar Mediterráneo? No, porque dice aquí en Hebreos, ya lo hizo ¿qué? Una sola vez, pero entiende lo que él hizo. Amén, hermano, entiende lo que él hizo. Fue hasta ese lugar y entregó todos sus pecados, todo lo dejó ahí. Y ahora nosotros nada más llevamos a cabo un simbolismo. Amén. Así como Jonás, que fue aventado al mar, así también te sumerge en el agua, te saca. Te traga el pez, ¿y qué cosa? Te vomita. No vas a morir, te traga y te va a vomitar, vas a salir para vida. Estamos despiertos. Por eso cuando a Jonás lo traga el pez, lo vomita. No, Jonás dijo, pues sigo mi camino a Tarsis. No, ¿qué dijo Jonás? Voy a predicar. ¿Viste? O sea que si te bautizas es para que le sirvas al Señor, no para que sigas tu camino rumbo a Tarsis. Amén, hermanos. Hay quienes se bautizan y dicen, pues continuamos en el viaje. ¿Preguntas, hermanos? ¿Lado izquierdo, lado derecho? Nada. Vamos a darle lugar al hermano. O hermanos, continúa. Amén. Luego oramos y quedamos despedidos.